The Voice. Thor, Dios del Trueno. Capítulo 11. El movimiento anti-super, conocido públicamente como Justicia Soberana, fue un influyente movimiento político fundado por Donald Blake durante su tiempo como superhéroe, siendo ya miembro de los Siete. Incluso casi se había ganado la enemistad de Jon en ese entonces, pero al final, Homelander había contribuido para lograr el objetivo de fundar el movimiento. Victoria Neumann fue la representante política del movimiento, una política astuta con una habilidad excepcional para llegar a la gente. Ella había sido víctima de un grupo de héroes que había acabado con sus familiares en algún momento del pasado. Candidato que Donald tomó para representar el movimiento, y que a día de hoy se arrepentía. Ambos compartían la visión de exponer y confrontar la corrupción desenfrenada dentro de la comunidad de superhumanos, que solían operar con impunidad bajo el manto de grandes corporaciones. Vogue no era la única empresa en proporcionar héroes a los Estados Unidos a pesar del gran monopolio que tenía sobre este. En sus inicios, Justicia Soberana logró avances significativos. Denunció a superhumanos que abusaban de su poder, luchó por las víctimas olvidadas y expuso las conexiones ilícitas entre estas empresas y el gobierno. La influencia del movimiento creció rápidamente, atrayendo a ciudadanos, activistas y víctimas de la corrupción superhumana que buscaban justicia real. De hecho, se habían propuesto leyes que abogaban por la supervisión de la regulación de las superhéroes, logrando ciertos avances que beneficiaron a la población estadounidense, reduciendo las muertes por daños laterales a un 40%. Sin embargo, las tensiones comenzaron a surgir entre los fundadores. Donald Blake, que creía en un enfoque equilibrado y justo, quería reformar la estructura corrupta desde adentro. Por otro lado, Victoria Neumann, aunque compartía los mismos objetivos públicamente, tenía su propia agenda y un enfoque mucho más pragmático y radical. Su relación profesional se complicó aún más cuando Blake no correspondió a los sentimientos románticos que Neumann desarrolló hacia él. Y Donald prefirió a su familia en lugar de Neumann y su proyecto en conjunto. Este rechazo personal desencadenó un cambio profundo dentro del movimiento. Neumann, utilizando su carisma y sus habilidades políticas, comenzó a mover los hilos para minar la influencia de Blake dentro de Justicia Soberana. Lentamente, pero con precisión, transformó el discurso del movimiento, desviándose de sus raíces reformistas hacia un enfoque más agresivo y radical, dirigido no solo contra los superhumanos corruptos, sino contra cualquier individuo con habilidades sobrehumanas. Finalmente, Victoria Neumann se hizo con el control total de Justicia Soberana, y el movimiento, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y justicia, se transformó en una cacería de brujas dirigida indiscriminadamente contra todos los superhumanos. Blake, ahora aislado y demonizado, se convirtió en un objetivo de acoso mediático de su propio movimiento. Y aunque su legado como héroe era impecable, la misma organización que ayudó a crear hacía hasta lo imposible por mancharlo. Utilizar tácticas de movimientos tan sucios y bajos como sacar a relucir sus problemas de vida en su adolescencia, junto con el incidente del muchacho al que había hospitalizado. Tales acciones fueron las que colmaron el vaso de su tolerancia hacia Neumann, la única que tenía conocimiento sobre sus problemas en aquel entonces. Ella había roto su confianza, obligándolo a exponer su vida y sus problemas al público como respaldo de seguridad. Lo que empezó como una lucha legítima contra la corrupción, se convirtió en una maquinaria de persecución y miedo. ¿Cuál es tu propósito aquí?, Donald le preguntó. No te quitaré mucho tiempo, solo es para advertirte. El accidente aéreo de anoche no fue a causa de fallos en el sistema. Donald negó con la cabeza mientras contestaba a la conspiración de Neumann. La caja negra aún no ha sido recuperada, Profundo se está descargando de eso. Las palabras de Donald fueron interrumpidas por Neumann, quien sacó una caja de su bolso. El jet en el que viajaba el alcalde Baltimore era de última generación. La caja negra de la aeronave no solo proporciona voz de la cabina y grabación de sistema de vuelo, también proporciona imagen visual, tanto del exterior como del interior. Ella dijo mientras Donald tomaba la caja. ¿Y qué es lo que quieres que haga con eso?, Donald preguntó curioso. Para que despiertes de una vez por todas y veas la verdad. Donald, no perteneces aquí, con esta gente, perteneces al movimiento. Tú eres su fundador y tu gente esperan por ti, incluso cuando crees que tenemos una cacería contra los superhumanos. Ella decía mientras observaban el cómo un equipo de seguridad se acercaba a ellos con rapidez. Hay muchas cosas de las que no sabes sobre esta empresa. A pesar de que has trabajado durante 10 años aquí, no sabes absolutamente nada, porque ellos no quieren que su mejor apuesta descubra lo retorcidos que son.
Neumann le decía mientras el semblante de Donald se mostraba muy serio. Era cierto de que él desconocía sobre muchas cosas dentro de esta empresa, aunque tenía que reconocer que era responsable de tal situación, pues desde un principio nunca quiso involucrarse más allá del estrictamente necesario. Pero él creía que lo que Neumann le decía era demasiado. Victoria, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Si lo que creo que dije sí es cierto, son acusaciones muy serias. Él le advirtió, pensando en que tal vez se debía a alguna especie de ataque contra los 7, como la mayoría de las veces. Desde hace mucho tiempo que he querido decirte tantas cosas, pero solo eran rumores, palabras sin fundamentos. Sin embargo, aquí están las pruebas suficientes para probar que tengo razón. Pero no quiero que te veas involucrado en esto, por tu legado y por lo que representas para los Estados Unidos. Por el bien de todos, incluyéndome, la imagen de Thor no puede ser manchada. Ella dijo, llamando la atención de Donald, esta vez con más interés. ¿Qué estás tratando de decirme? No tengo tiempo, solo llámame, recuerda eso. Para decir esas palabras Neumann había sido interrumpida por los agentes de seguridad que habían llegado de manera repentina. Señorita, me pido el favor de que salga del edificio. Su presencia no es bienvenida. Los agentes de seguridad dijeron, mientras ella les ignoraba. De todos modos ya me iba. Fue un placer volver a verte, viejo amigo. Recuerda que Justicia Soberana tendrá las puertas abiertas para ti en todo momento. Y sin más, ella se despidió. Quedando solamente Thor junto a la pequeña caja envuelta en cinta adhesiva. El Profundo se adentró en la zona costera de Nueva York donde el avión, destruido a causa de razones misteriosas, había caído en el agua. La zona estaba salpicada de restos metálicos y escombros dispersos, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla creaba un contraste inquietante con el caos visible. Nadie esperó que este incidente sucediera bajo ninguna circunstancia. Mientras los rescatistas trabajaban frenéticamente, el Profundo se arrodilló cerca de la orilla, examinando parte de los restos del avión. El Profundo no fue estúpido. Pudo divisar marcas extrañas, como si algo caliente hubiera atravesado todo el metal, como cuchillo caliente sobre la mantequilla. Eran evidentes en las partes quemadas, pero algo parecía faltar, y Profundo tuvo una idea perturbadora del responsable en realizar un acto tan desgarrador. Esto era a causa de un superhumano, y solo existían 2 superhumanos capaces de poseer habilidades de nivel desastre. Uno era demasiado bueno para siquiera ser considerado ser capaz de tal acto. Pero el otro era un monstruo. Se levantó, con una expresión de creciente preocupación, y se acercó a un grupo de rescatistas que revisaban un área cercana. Esperaban limpiar todo este desastre lo antes posible. ¿Han encontrado algo?, preguntó con un tono tenso. El equipo de rescate proporcionado por Vogt era crucial, era de hecho la balsa de salvación para la reputación de la mayoría de los héroes, encargados de limpiar cualquier desmadre de los héroes. Uno de los rescatistas sacudió la cabeza. Nada aún, solo fragmentos del fuselaje. Pero no hemos dado con la caja negra. ¡Qué maldito problema!, el Profundo pensó. Frunció el ceño, evaluando su situación. La ausencia de la caja negra era un problema serio, evidencia que no habían encontrado hasta ahora. Sin ella, la información crucial sobre el vuelo y el incidente se perdería, complicando la narrativa que Vogt estaba tratando de controlar. Especialmente si se tenía en cuenta la capacidad de recopilación de información del jet que había caído en tal desgracia. No solo era capaz de monitorear todo lo relacionado con el avión, como la navegación, controles y gestión informática, sino también que podría proporcionar imágenes del exterior, algo que era crucial. Sabía que debía reportar esto de inmediato. Se dirigió a su vehículo valorado en más de $200 millones, tomando su teléfono y marcando el número de Stilwell. Esperó con impaciencia hasta que su voz fría respondió al otro lado. Madeline, soy el Profundo, dijo con urgencia. La junta directiva tendría que saber con urgencia sobre la situación. Estoy en la zona costera. Esto ha sido un problema más grande de lo que imaginamos. Se trata de él, otra vez se volvió loco. Habían pasado años desde la última vez que hizo algo similar. Encontré sus marcas ópticas penetrando el metal como cuchillo caliente en mantequilla, pero la caja negra no está por ninguna parte. Los 7, como todo Vogt, tenía que agradecer una cosa de Donald. Gracias a su aparición, la inestabilidad de Homelander pudo ser controlada hasta cierto punto.
Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Homelander había hecho algo atroz, teniendo en cuenta que ahora trataba de mantener su verdadera personalidad a escondidas del único que pudo tratarlo como a una familia. Esto le había permitido a muchas personas relajarse, sentirse menos intimidados, lejos de la amenaza que representaba los berrinches atroces de Homelander. Inconscientemente, Donald se había hecho cargo de la inestabilidad emocional que John tenía. Así se hacía llamar desde hace tiempo, queriendo imitar hasta cierto punto a su amigo. Muchos se preguntaron por qué el Huella y Edgar cumplieron con la mayoría de los caprichos que Thor había exigido tanto para el equipo como para la empresa, al punto de incluso crear movimientos que iban en contra de los intereses de las personas que le daban de comer. Y la razón sencillamente se debía nada más y nada menos que a Homelander. El héroe de los truenos literalmente se había ganado el corazón del ser más terrorífico del mundo. La sencillez con la que se adentró a su vida, la manera en cómo lo trató, ni siquiera sintió miedo por él cuando en sus inicios John quiso intimidarlo para ponerlo por debajo de él. Lo que había terminado en un conflicto que casi terminaba en una pelea física en el que se desconocía cuál de los dos vencería. Porque si bien Homelander era poderoso, Thor no parecía quedarse atrás. Nadie entendió cómo demonios este hombre lo había logrado, pero lo que sea que hubiese hecho, al final benefició a Vogue para controlar la psique deteriorada de Homelander. Hubo un breve silencio antes de que Madeline hablara, su voz cargada de preocupación. ¿Cómo es posible? La caja negra es esencial para nuestra narrativa. Además, estoy lidiando con otra situación delicada. Victoria Neumann se acercó recientemente a Thor y le entregó algo. Pero no sabemos qué es ni cuál es su propósito, explicó Madeline. No necesitamos más problemas ahora. Asegúrate de encontrar esa caja negra. Esa mujer, Victoria Neumann, era un comodín de la cual ellos no querían interactuar. Pues se había apoderado de varios proyectos que pertenecieron a Donald, siendo esta la principal perseguidora de la cabeza del héroe. Nadie sabía exactamente qué había pasado para que esa mujer quisiera acabar con uno de los héroes más amados del mundo, pero tenían que reconocer que antes de su odio, fueron los mejores aliados y amigos en el pasado. Por lo que había sido preocupante el hecho de que Donald no la hubiese mandado al diablo desde el principio y se hubiese tomado su momento para escucharla, e incluso aceptar algo de ella. El profundo asintió, aunque Madeline no podía verlo. Colgó el teléfono y se volvió hacia la playa con renovada determinación. El tiempo estaba en contra de ellos, y la presión de encontrar la caja negra se intensificaba a medida que la preocupación por el dispositivo de Neumann añadía una capa adicional de urgencia. Sede de Vogue. Homelander acababa de ser notificado de la empresa. No estaba haciendo relativamente nada, así que no dudó en dirigirse hacia las oficinas de el Huella para lo que sea que ella le hubiese llamado. Se sentía cómodo, la madre de Donald había pasado el día de ayer hablándole de muchas cosas. Pasó una buena noche con ellos, una escena familiar que le hizo sentir acogedor, le habló acerca de las cosas que había hecho toda la semana, y esperaba que aceptaran los boletos de vacaciones que había comprado para un viaje a Hawaii, para que los padres de Donald se dirigieran y descansaran allí en verano. También esperaba que Donald asistiera, por lo que tendría que hablar sobre el tema más adelante, en una fecha posterior. La nueva integrante de los 7 estaba siendo a prueba para ocupar el puesto vacante. Hasta donde sabía, ella se estaba poniendo al día gracias a los consejos de su compañero de trabajo, logrando realizar una nueva hazaña que los mantenía como los mejores de todo el mundo una vez más. Homelander se sentía contento, ser parte de la excelencia, demostrar su superioridad y ser adorados por eso. Si Dylan lograba desarrollar algún tipo de superpoder, entonces le propondría a Donald llevar a su hijo a algún tipo de concurso para que se adentre a la industria, como su padre. Y si no podía desarrollar superpoderes, entonces le hablaría sobre el secreto de la empresa, uno de los tantos secretos que Stillwell había mantenido en secreto a Donald. El compuesto V. A veces, Homelander se preguntaba por qué su mejor amigo tendría que ser tan moralista, siendo él alguien superior, tratar de rebajarse para hacer como todos los demás, al punto de demostrar al público sus debilidades. No estaba de acuerdo con aquella perspectiva y decisión que su amigo había hecho para su vida. Pero, a diferencia de otros que le habían conocido, había respetado su decisión. Era lo que hacía la familia. Homelander entró a la oficina, sonriendo con gracia. Madeline parecía estar realizando sus quehaceres de madre soltera. Estaba en su época de lactancia, debido a que su niño era un recién nacido y necesitaba de los nutrientes que solo una madre podría proporcionarle. Wow, aún me sorprende que una mujer de tu edad aún pueda tener un niño. Bromeó Homelander, haciendo que la mujer se riera un poco.
Llevó el frasco de leche hacia la cuna de su bebé, antes de confrontar al ser más poderoso que había creado la empresa. Es muy considerable de tu parte que digas eso. Ella le contestó, dirigiéndose hacia su mesa de trabajo, inclinándose en ella. Así no hay ningún tipo de problema. Homelander se alejó mientras observaba toda la oficina de Stillwell. Él nunca se cansaba de observar el lugar. Parecía llena de vida, llena de cuadros de imágenes de su niño recién nacido. Ella parecía amar a ese niño con todas sus fuerzas, pero a veces deseaba tener el poder de leer la mente para estar al tanto de lo que la gente maquinaba en sus cráneos. Porque no podía confiar en las palabras de esa mujer incluso si quería hacerlo. No podía confiar en nadie, solo el Donald. Entonces, ¿para qué me llamaste? El héroe preguntó con curiosidad. ¿No te lo han dicho? Preguntó la madre soltera. Ante la ausencia de respuesta de Homelander, ella continuó. Se trató del incidente, el accidente del alcalde. Hubo un breve silencio en el que Homelander consideró sus pensamientos. Dirigió su mirada hacia Stillwell antes de contestar. Sí, me he enterado de eso. Parece ser que se cayó, una noticia muy trágica para serte sincero. Se cree que un motor de su aeronave falló y ocasionó el trágico accidente. Madeline lo miró mientras su sonrisa se desdibujaba de su rostro. ¿Sabes? El martes me había reunido con él, estábamos hablando de negocios justo aquí. ¿Puedes creerlo? La mujer empezó, mientras señalaba el asiento en el que se encontraba el difunto alcalde. Wow. Una pena sin dudas. A veces tienes que apreciar a tus hijos, abrazar a tus seres queridos. Sonreírle a la vida, ser justo y llevar una vida de acuerdo a tus valores. Porque no se sabe el día en el que te puedes despedir de este mundo, y solo lo que has cosechado, las experiencias, eso será lo único que te llevarás. Homelander reflexionó, recordando palabras que el padre de Donald compartía con él de vez en cuando. A veces, Donald hablaba de encontrar la felicidad a través de la resiliencia, adaptarse a los cambios y valorar la justicia sobre todas las cosas. A Homelander le parecían palabras interesantes. Tienes mucha razón. Madeline se acercó a Homelander. ¿Sabes qué es interesante? Profundo me dijo a mí, y solamente a mí, que había encontrado marcas de quemaduras, a través del fuselaje que recubrían los motores del jet del alcalde. Lo curioso de esto es que parecía 2 rayos de alta intensidad el ancho de los ojos humanos. Madeline confesó, llamando la atención de Homelander, quien se puso serio. Homelander lo comprendió, y ella sabía que él también lo había entendido. Di lo que quieres decir. Homelander fue directo, a lo que Madeline accedió. Homelander, eres un héroe, eres justicia, eres una marca. Tu marca representa esperanza. Béisbol, el gran tazón, Estados Unidos, mejor mañana. Eres como el sol que ilumina nuestra sociedad. Mientras la mujer explicaba el propósito de Homelander, sus elogios se volvieron abruptos. Tú no eres vengativo. Homelander comprendió que ella sabía que él había sido responsable de haber acabado con la vida del alcalde Baltimore. Sin embargo, tampoco negó los hechos y la confrontó. Madeline, ¿qué querías que hiciera? Lo escuché a través de las paredes. Él te estaba chantajeando. Homelander había sido interrumpido por la mujer. Te puedo asegurar que soy la última persona a la que quieres proteger, o chantajear. Ella aclaró, pues las acciones de Homelander habían sido completamente innecesarias, y extremadamente comprometedoras. Sus acciones pudieron traer algún tipo de problema a los 7, y ya tenían suficiente con Atrain y sus problemas para controlar su adicción. Si Donald se enteraba de que el velocista jamás pisó una institución de rehabilitación, probablemente exigiría la renuncia o la destitución del héroe veloz. Madeline, yo lo hice por ti. Homelander se justificó. Lo sé muy bien, pero no pensaste en el momento. Esta noche vendría la mitad del comité de asignaciones del Senado, pero debido a las recientes noticias, todo fue cancelado para una fecha posterior. Madeline explicó, haciendo que Homelander comprendiera algo que era de suma importancia para la empresa y que por sus acciones, tal parecía que lo había echado a perder. Desde muchos años atrás, Boug deseaba proporcionar a sus superhumanos dentro del ejército de los Estados Unidos. Se había trabajado arduamente por años, para lograr concretar una reunión de tal naturaleza como la que se realizaría esta noche. Esperaban proporcionar héroes que pudieran pelear las batallas que los hombres ordinarios jamás podrían soportar. Las armas estaban tan actualizadas que la batalla convencional era extremadamente peligrosa para un soldado, sin mencionar que era absurdamente costosa.
Ningún material de grado militar podría proporcionar el blindaje suficiente como para proteger a un soldado de la munición de un M16, o un subfusil de última generación. Pero los superhumanos sí. Si bien, no todos tenían una resistencia capaz de soportar balas de alto calibre, sí existían excepciones que eran inmunes a la mayoría de las armas creadas hasta el momento. Existían ciertos individuos que habían ver a los militares como insignificantes. Ni todo el ejército chino podía resistir un huracán creado por Thor en cuestión de segundos, ese era el tipo de mercancía que Vogue quería ofrecerles a los militares. Homelander permaneció en silencio por un momento, se encontraba furioso, estaba enojado. Negó con la cabeza y se sentó en el mueble de la oficina. ¿Cómo se enteró del compuesto V? Homelander preguntó. El compuesto V era uno de los mayores secretos jamás contados de la empresa. Ni siquiera la receta de Coca-Cola era tan guardada con tantos celos, ni siquiera el Vaticano poseía la seguridad que la empresa tenía para resguardar este secreto. La divulgación no autorizada sobre información del compuesto V podría conllevar algo peor que la muerte, era así de importante. Muy pocos héroes tenían conocimiento acerca del compuesto V, se podían contar con las manos. A Homelander no le siento bien que un desconocido quisiera arruinar toda una narrativa sobre la verdadera naturaleza de los superpoderes de los humanos mejorados. Madeline por su parte, vengo con la cabeza. Nosotros no vamos a hablar sobre eso, no necesitas enfocarte en este tipo de prioridad. Por favor Madeline. Puedes contarme, hacemos saber sobre las cosas. Sabes que quiero a Vogue tanto como tú. La empresa es mi familia, sabes muy bien que puedo hacer más. Homelander fue interrumpido. Y puedes hacer más. Pero debes dejar este tipo de cosas a nosotros, no queremos caer en boca de personas que pueden perjudicar todo lo que hemos trabajado. ¿Has pensado las consecuencias? Si las personas se enteraran de lo que hiciste, ¿por qué no pusiste controlarte? Ella le advirtió, y pese a lo que la mujer pensaba de la inteligencia de Homelander, él pudo comprenderlo, lo pudo comprender muy bien. Si Donald se enterara, ni siquiera se atrevió a imaginarlo. El día de aquel incidente con el farolero, Donald casi abandona a los 7. La gente pensó que se había retirado para tomar un descanso durante 6 meses, cuando en realidad Edgar mismo se había movilizado para tratar de convencer a Donald de volver. Casi le costaba su amistad con su amigo, y no iba a permitir que algo como eso pasara. Lastimosamente para él, Donald estaba a punto de presenciar algo que lo cambiaría para siempre. Si te gustó